de Patricio García Velarde. La primera pregunta es: ¿cuál es la utilidad del arte? Bueno, en sí, digamos, buscar una utilidad al arte es andar, digamos, por terrenos donde uno no va a poder encontrar una puerta de respuesta, porque uno podría decir en realidad que el arte no tiene ninguna utilidad. En el fondo, la esencia del arte y la búsqueda del artista es precisamente no dar una utilidad clara al arte, porque creo que si se encontraría una utilidad específica, el arte cambiaría su esencia, empezaría a hacer artesanía o rompería, digamos, la progresión de la creatividad artística en sí, porque ya se trabajaría únicamente por conseguir el objetivo de ese aspecto utilitario. Digamos, para lo que el hombre ha creado como una manera de poder entender y ajustar las cosas o la vida y su sociedad. En la sociedad uno vive a través de cosas que son útiles y que sirven para el crecimiento o el desarrollo de la propia sociedad. Pero en un estado primario, anterior, que todavía el hombre mantiene, ese tipo de utilidades en la sociedad no existían. Entonces hay necesidades del hombre que se pierden, se diluyen en la sociedad, que son necesidades importantes, quizás fundamentales, ¿no? Que son necesidades espirituales, necesidades intelectuales, sobre todo espirituales, ¿no? El alma, precisamente lo que nutre al espíritu, que hace que una persona, un ser humano, se aleje, digamos, del resto de animales, se constituye como ser, que es el alimento del espíritu, y en eso caen la creación artística, ¿no? El arte, la música, en estado primario. Pienso, digamos, remontándome hacia el inicio de la sociedad, del hombre mismo en las cavernas, antes de pensar lo digo claramente, ahora en la sociedad lo que necesitamos, por ejemplo, digamos, médicos o mejor dicho, abogados o ingenieros, pero en un estado esencial del ser humano no existían ese tipo de disciplinas y sí existía el arte todavía. Entonces, primario el arte, son primarias las actividades que nutren al ser, al espíritu, más allá de las cosas que han ido constituyéndose como sociedad, como necesidades básicas de una sociedad. El arte, pienso yo, no tiene una utilidad específica y no debe tener. Ok. ¿Cómo ha afectado la posmodernidad a la pintura? Se supone que la posmodernidad en sí es la ruptura completa de lo que es el objeto pictórico, ¿no? Es decir, la obra artística en un plano bidimensional, la representación. Sin embargo, ya al pasar el siglo, a estas alturas, el camino circular de la creatividad o de las rupturas, Rodríguez Monegal tiene justamente un escrito que habla sobre eso, ¿no? Ser rupturista es mirar hacia atrás, ver lo que había antes para retomar algunas pautas esenciales para poder generar una ruptura. O sea, siempre existe una referencia. Uno toma todo el conjunto de cosas de las que quiere romper, escoge esas y las reinterpreta. Entonces, desde mi punto de vista, la pintura actual, ya iniciando el siglo, empieza, digamos, a surgir con una fuerza distinta, porque se ha roto tanto la esencia representativa de la pintura, que el único camino que existía para la pintura era romperse, digamos, su esencia de representación precisamente. Entonces, se abren perspectivas enormes para una forma, digamos, de interpretar la pintura y de hacer nueva pintura. Ya tiene un tiempo, pero sin duda cae en eso, por ejemplo, Jenny Saville, este italiano Roberto Ferri, me parece, reinterpretar nuevamente, ¿no? Volviendo hacia atrás y reinterpretando, hacer una pintura
casi, digamos, un barroco contemporáneo, algo sobre eso. Aquí en Latinoamérica pues hay ejemplos también, en Perú hay un chico fantástico que es a veces no se me va el nombre, pero es buenísimo, que es Guillermo Lorca. Guillermo Lorca García, es casi como un poeta, pero es así como se llama, que tiene unas pinturas fantásticas. Entonces, es un resurgir desde mi punto de vista de la pintura con una fuerza mayor, porque exige dos cosas importantes. Después de el trabajo que hacen todos los abstractos y qué sé yo en Estados Unidos, digamos, ya la mancha llega hasta un punto máximo, entonces es necesario retomar el nivel de realismo, es lo que hago yo, es mi interés, ¿no? Entonces lo justifico a un nivel importante, pero no caer solamente en el realismo por el realismo, sino en crear un poco más a partir de eso. Entonces vale mucho el discurso, ¿no? Boris Groys propone que el arte contemporáneo debe ser analizado en términos de poética y no de estética. ¿Qué opinas al respecto? Sí, el arte contemporáneo, claramente. O sea, si se refiere a la poética como poesía, el arte como poesía, no se puede entender las actividades de arte contemporáneo si uno no comprende que surgen a partir de las acciones de los poetas. Bien, en Cabaret Voltaire. Entonces, ocurre eso y a partir de esas acciones poéticas, de los poetas, hay un mix entre las disciplinas artísticas, poéticas. Entonces, es tan fuerte el discurso que contienen las creaciones artísticas contemporáneas, que sin duda se trata de una manera de representar, es una manera, digamos, de interpretar una manera de poética distinta, ¿no? El arte actual es poesía pura, deriva de eso. Ahí se rompieron muchas cosas en esa etapa y nacieron precisamente en las obras de arte que están ligadas a lo intelectual, al proceso intelectual, el proceso de la poética. No se puede entender una obra de arte contemporánea si es que existe una lejanía entre lo que se realiza y una lejanía entre lo que el artista es capaz de expresar o hablar de su obra. El artista, esto lo hago porque me nace, yo creo que se diluye a partir de ese momento. ¿Qué es más importante para ti? ¿El valor estético o el valor narrativo de un cuadro? Para mí son importantes las dos cosas. Lograr un equilibrio absoluto es lo más difícil, ¿no? Uno puede tener un cuadro absoluto o una obra de arte objetual, conceptual muy profunda y que puede no ser muy estética, pero si a eso le suma la estética, pues el valor crece mucho más. Entonces, uno echa una mirada de repente a internet o a una galería y ve mucha obra de arte contemporáneo que adolece de sentido estético. Bueno, justamente por lo que hablaba antes, ¿no? El valor del discurso y la poética es tan alto que, digamos, se ha roto, se ha dejado de pensar sobre el sentido estético de la obra. Entonces, no perder de vista esas ambas cosas, no perder de vista, digamos, la complejidad que puede tener una obra teniendo ambas piezas fundamentales, digamos, de la creación artística equilibradas, es difícil, pero pienso que a eso debería lograr, se debería buscar eso. Y pienso que debería buscarse eso más aún en este momento porque debe valorizarse de esa manera la obra de arte. La obra de arte se ha alejado muchísimo del espectador, de la gente común y corriente, y se ha encerrado, digamos, en círculos pequeños de los entendidos, de los que solamente consumen arte y no hacia afuera, ¿no? Una persona que no tiene unos conocimientos específicos sobre la actividad artística, un poquito que está desligado de eso. No ocurre, por ejemplo, eso en la poesía, ¿no? Ya existen trabajos sobre la poesía y literatura de que han tratado de acercar a partir de las vanguardias un poco la experiencia de lo cotidiano hacia la poesía o llevar lo cotidiano hacia la poesía. En el arte es un poco más difícil porque la representación visual
rompe el sentido comunicacional de la palabra. Y entonces hay una distancia. Yo pienso que debe acortarse un poco la distancia. La persona que no conoce de arte puede sentirse más seducida de acercarse a la obra de arte contemporánea si es que además la obra de arte contemporánea, además de tener, digamos, una carga importante de su poética, tiene una carga importante de estética. ¿Cuál crees que es la mayor deficiencia en la educación artística de Arequipa? La formación en su conjunto, en el sentido, digamos, del sustento teórico, filosófico y crítico, histórico. Mencionaba hace poco el tema de Rodríguez Monegal cuando hablaba, digamos, de retornar observando lo que se ha hecho antes para poder generar una ruptura o generar un quiebre, tener claro de qué se trata lo anterior para generar ese quiebre. Si es que uno no tiene clarísimo de dónde viene, por qué han ocurrido esos procesos que han querido quebrar, uno puede pretender ser un innovador, ¿no? Uno tiene que entender de qué se trató para no caer en la repetición y no caer, digamos, en un ejercicio torpe. Y que la obra de arte sea más que un ejercicio universitario, sea realmente una obra. Entonces, ahí está justamente el problema del arte contemporáneo, porque hay mucha gente que malinterpreta la actividad del arte contemporáneo y sustenta su falta justifica, mejor dicho, su falta de sustento teórico, diciendo que el arte puede ser cualquier cosa. Es cierto, arte puede ser cualquier cosa, pero si yo no sé justificarla y si yo no tengo unas bases para poder crear esa obra de arte, el resultado pues es mediocre, ¿no? El resultado es mediocre y se nota cuando uno ve una obra y que le falta mucho y bueno, está justificado con el hecho de que pues, todo es posible en nada. Todo es posible, pero hay que entender de qué manera es posible, ¿no? Mucha historia del arte falta teoría del arte, no tenemos. Crítica del arte no existe. Entonces uno entiende que lo único que queda acá para aprender sobre arte es el aprendizaje de la técnica. Y si eso también no está bien, ¿en qué estamos en el arte en Arequipa? Aparte que una especial mención, digamos, para la gente de la ciudad, ¿no? En Arequipa particularmente, no que yo tenga nada contra los artesanos, no, el valor que tienen es altísimo, pero yo veo que aquí, por ejemplo, se privilegia y se les da un valor mayor a la actividad artesanal sobre la actividad artística. Entonces se le brinda mayores espacios, se le presta mayor atención y la mirada desde el público hacia el arte es menor. Para la gente que tiene una importancia menor el artista. Eso también es culpa del propio artista, ¿no? Picasso decía que pintar es solo otra forma de escribir un diario. ¿Qué papel desempeña en tu vida el arte? Ha desempeñado distintos papeles, porque quizás en una etapa estudiantil un poco posterior también yo lo veía como una necesidad. Sí, no deja de ser una necesidad. Pero yo no voy a ejemplificarlo con algo, ¿no? Como que es el diario, la idea de Picasso remitía al diario como, digamos, el registro de una consecuencia de la existencia misma. Eso es, en realidad, sí, es un diario todo, porque uno puede encontrar el diario también en el trabajo cotidiano de una persona, sin necesidad de que sea artista. Va generando cosas y eso va generando un camino de cómo ha ido viendo el proceso de su propia vida. Pero yo lo vería, digamos, ahora como la manera de poder interpretar necesidades esenciales, básicas que tuve desde el primer momento que yo tuve, digamos, el acercamiento a algo que realmente tuviese un interés profundo y que no estaba al alcance de mi mano. A través del arte yo lo consigo, ¿no? O pretendo, por lo menos pretendo a partir de ahora conseguirlo, porque eso me apareció hace muy poco. Me estoy refiriendo a la búsqueda del artista. Para mí el arte es esa búsqueda permanente.
Para finalizar, cuéntanos un poco sobre el taller que dictas y sobre tus próximos proyectos. Bueno, yo dicto efectivamente un taller de arte. Tendré que decir que a partir de la experiencia docente en algunas instituciones superiores, fue lo que me animó muchísimo a poder dirigir un taller de arte, donde enseño dibujo y pintura y trato también de entregar algo del sustento teórico y crítico a los chicos que participan, ¿no? Esto se dicta en las mañanas, supongo que estará un poco coordinado después directamente, pero cosa de contactarse conmigo si alguien quiere participar. Y los proyectos particulares, bueno, o actuales, referirme a lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Yo me demoré mucho en poder decidir qué pintar, y precisamente por lo que estaba conversando anteriormente, ¿no? Qué pintar implicaba conocer el proceso artístico, interesarse en el proceso artístico para llevar a cabo una obra, y no pintar cualquier cosa por la técnica en sí, o el desarrollo de la técnica en sí. Entonces fue un proceso muy largo porque fui pasando por muchas cosas y al final retorné al inicio, a mi etapa más primaria. Para mí la obra de arte va a ir en razón a eso, supongo que el resto de mi vida, porque es un interés muy profundo, que es la esencia, la naturaleza, las cosas que remiten a la vida en sí, lo orgánico, lo natural. Yo siempre me he sentido muy fascinado y todavía, ¿no? Cuando uno encuentra, digamos, sapeando un documental de animales, particularmente sobre el mar. Y a mí me sumerge profundamente en eso. Y yo quisiera no desligarme de eso permanentemente, ¿no? Para mí, realmente, conseguir un cúmulo de imágenes muy bien logradas sobre el mar o sobre los animales, en que hubiese una narración, casi como una poética de ver las cosas que ocurren, proyectadas en una imagen grande, en una pantalla nítida, verla permanentemente, pasar y repetir todo eso, para mí es fantástico. Entonces yo trato de buscar un poquito de esa experiencia a la cual el hombre no puede acercarse completamente, porque no es un animal, no puede ir detrás de los delfines, no puede sumergirse hacia las profundidades donde se sumergen los cachalotes, ¿no? Ni ver, digamos, en la Antártida más alejada, los inviernos profundos, en el medio del mar. Pero a partir de la pintura uno puede un poquito acercarse a esa experiencia, no solamente del mar, sino también de la ciencia, ¿no? Este cuadro es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, me fascina eso. Esto no es un objeto pictórico, no es un objeto de la poética tradicional, pero ya el acto, digamos, de pintarlo un poquito acerca a esta imagen y la aleja, digamos, de la aridez técnica o médica y le introduce un poquito de poética de lo artístico. Solamente con el hecho de pintarlo, no digo que esto solamente con el hecho de pintarlo sea una obra de arte, puede tener un trasfondo mayor, pero digamos desde ya el hecho del objeto que no es artístico ser pintado un poco acerca esos discursos a la obra, ¿no? Bueno, los que quieran encontrarme pueden llamarme directamente a mi teléfono al 958 31 80 42 o buscarnos a través de la fanpage que es Taller de Dibujo y Pintura y contactarnos a través de ese medio. Pueden llamar también al 27 10 35. Con esos teléfonos y la fanpage yo creo que tienen la facilidad de poder contactarse conmigo. Valores.